Muy buenas tardes a todos, soy Débora Juxek, abogada penalista y ejerzo la profesión de manera liberal. En esta oportunidad quiero hablarte de algunos de los desafíos con los cuales nos chocamos los abogados en la materia penal, que tienen que ver con la posibilidad de encontrar un equilibrio entre las políticas de género y la presunción de inocencia. Pareciera ser que se nos presenta un gran dilema principalmente que enfrentan los operadores judiciales. Pero, como siempre se propone, a los efectos de poder descubrir cuál es la verdad, lo importante es que utilicemos el método reflexivo que nos propone hacernos preguntas y a partir de esas preguntas podremos entonces encontrar las respuestas. Y aquí creo que es importante pensar si realmente estamos frente o no a un dilema. Es cierto que las políticas de género implican una exclusión de la presunción de inocencia y de otros principios, de otras garantías constitucionales, o ambas pueden convivir, comulgar y aplicarse correctamente. Primero, entonces, tenemos que tratar de poder definir de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de políticas de género. Y lo cierto es que las políticas de género nacen ya en el año 1975 a partir de distintos debates que se dan en los organismos internacionales de derechos humanos a los efectos de poder lograr que en la sociedad las mujeres sean equiparadas en derechos a los hombres, puesto que había una desigualdad que no solamente dificultaba el acceso a los cargos públicos, sino también a distintos puestos de trabajo. Y porque además muchas mujeres vienen dando una lucha muy intensa, no solamente a los efectos de lograr esa igualdad real que pregona nuestra ley en el artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que además para salir de los ámbitos a los cuales la sociedad, la cultura, las había enrolado. Estamos hablando de que antes las mujeres solamente podían desempeñar tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Muy pocas se animaban a enfrentar al marido a los efectos de poder ir a trabajar o estudiar, desarrollarse profesional o laboralmente. El marido debía autorizar entonces esta posibilidad. Pero también muchas mujeres han sido víctimas, esto es algo innegable. Víctimas de la cosificación. Los hombres, muchos de ellos, no hay que generalizar, por supuesto, muchos hombres tomaban a las mujeres como objeto sobre la cual satisfacían sus deseos sexuales, sin importarles la edad de esa mujer y sin importarles tampoco el consentimiento. Estamos hablando de que la libertad sexual muchas veces se vio restringida. Y estas políticas de género entonces vienen a traer una nueva mirada para que los operadores encargados de la investigación o juzgamiento de un delito puedan apreciar las distintas vicisitudes que esas mujeres atraviesan, para que puedan detectar además si están en una situación de vulnerabilidad que necesita rápida contención, rápida actuación, porque hemos sido testigos de que la justicia ha llegado tarde. En muchísimas oportunidades, las víctimas de violencia de género han acudido y no han encontrado la debida respuesta a tiempo y hoy tenemos que lamentar su muerte. Y cuando hablo de la justicia, hablo de los encargados de ejecutarla. Y estos pueden ser hombres o juezas mujeres. La deficiencia del sistema no tiene género. Y entonces, este avance en materia legislativa que implementa políticas de género y que ordena que los operadores judiciales, a través de la ley Micaela, se deban capacitar para poder detectar este estado de vulnerabilidad, para comprender a esa supuesta víctima y para dejar a un lado los prejuicios buscando la igualdad real. Pero lo cierto es, y aquí quiero detenerme, que hay una cierta distorsión de estas políticas de género. ¿Y por qué digo que hay una cierta distorsión? No la ley es perfecta, sino en su aplicación. Porque los operadores
judiciales han trastocado sus sentidos. Esto implica que muchas veces se piensan que las políticas de género significa avanzar por las garantías individuales de las que debería gozar todo acusado. Por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa en juicio, el derecho de contradicción, es decir, de controvertir toda prueba de cargo, y la igualdad ante la ley e imparcialidad, entre tantas otras. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se piensa o se intenta sostener de manera casi compulsiva a través de la presión de grupos de poder o de movimientos o de colectivos o de la misma justicia que intenta pregonar una idea que para mí es falsa. La idea de que a las mujeres hay que creerles, de que si la mujer lo dice es porque las mujeres no mienten. Y no, señores jueces, no, señores operadores judiciales, esto no es así. Las mujeres también mienten, porque decir la verdad o una mentira no es una cuestión de género, es una cuestión de identidad. Entonces, el proceso judicial, y más aún el penal, teniendo en cuenta los bienes jurídicos protegidos y el castigo que se puede llegar a imponer, necesita del procedimiento adecuado, con la debida contradicción, para demostrar que los hechos alegados por la denunciante realmente sucedieron como ella lo manifestó. Y en este sentido es muy importante, y en esto quiero que nos detengamos, en que es necesario que nosotros, los abogados litigantes, defendamos y denunciemos cuando esas garantías constitucionales son violadas. Porque antes, la que sufría las consecuencias de no ser oída era la mujer o la víctima en general. Puedo decirles que en mi experiencia personal, cuando comencé a ejercer como abogada, me topé con un sistema judicial que le daba la espalda a la víctima, que prácticamente no la escuchaba ni tomaba en serio lo que ella decía, que realmente la desprotegía, la mandaba a la casa con el mismo agresor, o que muchas veces se han denunciado delitos sexuales, hechos gravísimos, y se las mandó a la casa y terminaron muertas. La justicia no ha actuado a tiempo. Se decía entonces que la víctima era un convidado de piedra, y fui una de las que luchó para cambiar ese sistema, para que la víctima pueda constituirse como parte querellante a los efectos de actuar de igual a igual, ofrecer las pruebas y pedir la condena de los responsables en el proceso penal, de igual a igual con el defensor, por supuesto. E incluso hemos logrado, a partir de las reformas legislativas, que la víctima pueda acusar en solitario cuando el fiscal no la acompaña. Estos son avances realmente importantes. Pero así como antes la víctima sufría no solamente la agresión o no solamente sufría de manos de su agresor, también sufría el desprecio de la justicia. Hoy en día esos roles se han cambiado. Como les decía, hoy el acusado muchas veces es víctima también del sistema judicial. ¿Por qué? Por la mala interpretación que se hace de estas políticas de género. El acusado, y aquí quiero decir que como ejerzo la profesión de manera liberal y muchas veces he representado a víctimas de delitos graves, de los más graves, obteniendo las condenas más severas para sus agresores, y en esos casos, al momento de alegar, mi trabajo es decir que hemos derrocado la presunción de inocencia. Respetuosa que soy de ese estado de inocencia, puedo decir, conforme a la prueba que voy a expresar a continuación, que lo hemos derrocado sin lugar a ninguna duda. Y allí paso a expedirme entonces respecto a las pruebas aportadas y producidas en el juicio oral. Sin embargo, cuando voy por la defensa, el panorama es totalmente distinto. Me encuentro con una acusación pobre, contradictoria y sin pruebas. Me dicen, la palabra de la víctima es suficiente, porque preguntarle o indagar sobre ciertos aspectos sería revictimizarla. Y lo cierto es que no es así. Una víctima que quiere justicia está dispuesta a declarar. Claro, cuantos menos veces posible, mucho mejor. La oralidad viene entonces a coadyuvar en este aspecto.
para evitar la necesidad de tener que reiterar una y otra vez lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo, la víctima necesita liberarse de una buena vez de ese castigo que sufrió tiempo atrás. Esto no implica que la fiscalía o que el abogado constituido en querellante no deba reunir pruebas suficientes para derrocar la presunción de inocencia de la que estoy haciendo mención. Esto no significa que se le pueda denegar el derecho al acusado, no solamente de alegar que es inocente, sino también de aportar las pruebas necesarias para probarlo. Porque sabemos que cuando estamos frente a una acusación vinculada a delitos sexuales o en un contexto de género, se presume culpable al acusado, no se lo presume inocente. Entonces, por lo menos, deberían darnos la vigencia de la garantía de pelear en el proceso de igual a igual. Sin embargo, cuanto más grave es la acusación, menos posibilidades de que la prueba sea admitida. Cuanto más grave es la acusación, menos se escucha al acusado. Se piensa que siempre miente, que tiene una coartada y que sus testigos también lo van a hacer. Sin embargo, podemos decir que siempre, en todos los casos, es necesario darle las debidas garantías para garantizar que ese resultado, esa sentencia, tenga relación con la realidad. El proceso penal es para eso, para averiguar qué es lo que pasó. Y la mejor manera de hallarlo es ofreciendo a las partes libertad probatoria. De lo contrario, simplemente, si vamos a escuchar a una sola de las partes, estamos volviendo a lo que era el proceso inquisitivo, antes en perjuicio del acusado y ahora también. Antes en perjuicio de la víctima y ahora también. Porque la víctima forma parte de una sociedad que descree en la justicia. Y no es manera esta de recuperar ese valor que nunca debimos haber perdido. Entonces, volviendo al planteo inicial, las políticas de género obligan a los operadores judiciales, en primer lugar, a analizar el caso concreto a los efectos de establecer o no si hay una condición de superioridad, de dominio del hombre por sobre la mujer. Si la víctima, más allá de que pudo haberse arrepentido en denuncias anteriores y volver con el sujeto agresor, está en una situación de vulnerabilidad. Si la víctima no tiene recursos, si hay que actuar rápidamente, se ordena investigar entonces con esta visión, sabiendo que a veces es más difícil que otras conseguir prueba suficiente para probar la culpabilidad. También que cuando se realiza el juicio oral hay que tener en cuenta, cuando se analiza el testimonio de la víctima, que puede estar influida psicológicamente o que no puede tener las herramientas necesarias para enfrentar a su agresor. De eso se trata, de dar debida respuesta, tanto a la víctima como al acusado. Eso es dictar justicia. Pero no significa, en ninguna de las normas internacionales que protegen a la mujer contra todo tipo de violencia, contra todo tipo de discriminación, que ordenan a los estados entonces a legislar a través del ordenamiento interno medidas de protección, como aquí las hay en la Argentina. Podemos mencionar la ley de violencia, la ley de protección integral contra las mujeres, la ley Micaela, la incorporación de la Convención de Belén do Pará y tantas otras. No dice en ninguno de esos textos que esto habilite a violar las garantías constitucionales. Para nada. Los pactos internacionales de derechos humanos obligan a los estados a preservar la presunción de inocencia, obligan a proteger a las mujeres víctimas de delitos y también obligan a preservar el estado de inocencia. Toda persona debe ser considerada inocente salvo que prueba contundente demuestre lo contrario. El artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana así lo establece. Una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad. Si la prueba es incompleta, se debe absolver. De lo contrario, se lesionaría la dignidad del acusado como persona. Y aquí quiero contarles, compartir con ustedes, que así como tuve que proteger a estas víctimas, quienes han cargado en sus memorias con un recuerdo imborrable, un tormento que nunca termina por haber sido abusadas. Así también puedo decirles que la misma pena se le está aplicando al acusado de cualquier delito. Cuando una persona es acusada de un delito de abuso sexual, por ejemplo, muchas veces es estigmatizada
Como les dije, se presume que es culpable, se lo prejuzga, se le vedan los derechos constitucionales de demostrar que es inocente. Y aquí poco le importa a la Fiscalía si lleva adelante la instrucción que tal vez tengamos prueba para demostrar que el acusado no fue, o que el delito no se cometió, o que estaba en otro lugar y que hay testigos que lo pueden comprobar. No quieren escuchar, no quieren descubrir la verdad. Y esto es algo muy, muy grave. Esas personas, esos hombres acusados, pueden ser escrachados a través de los medios de comunicación, pierden sus empleos, no pueden sostener económicamente a su familia, son encarcelados precautoriamente a pesar de que no se han determinado que existan riesgos para la actividad procesal o que puedan entorpecerla o que se puedan fugar y escaparse de la justicia. No se establecen esos riesgos, simplemente se encarcela. ¿Por qué? Porque lo dijo la víctima, que el sujeto es peligroso. Pero la peligrosidad, que tiene que ver más bien con un concepto contrario totalmente al principio constitucional del acto, debe ser ponderada con sumo cuidado. Entonces esas políticas de género, como les decía, no viene a decirle al juez, usted deroga de facto las garantías constitucionales de las que debía gozar el acusado. No viene a decirlos eso. Entonces, el problema, como siempre, no está en la ley, sino en que los jueces, al aplicarlas, le hacen decir a la ley lo que la ley no dice. Derogan con sus sentencias, con sus actos, con sus decisiones judiciales, todo lo que los legisladores a nivel internacional y los estados han trabajado arduamente. Y entonces el problema de la violencia de género así no se soluciona, señores jueces, de ninguna manera. La víctima necesita justicia y la sociedad también. Y dentro de esa sociedad puede haber hombres y mujeres. El principio de inocencia no mide si estamos frente a un hombre o frente a una mujer. A todos les corresponde. Y es eso lo que ustedes deberían velar. Le hablo a los jueces a través de ustedes porque nosotros somos también representantes de la justicia y, como les decía, los interpelo, los convoco o los evoco a que seamos parte de esta forma de ver y de llevar adelante nuestra misión, que tiene que ver con proteger a los vulnerables, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Entonces la solución a este supuesto dilema, que para mí no existe, que de la ley no se traduce a algo similar, tiene que ver con el desapego que tenemos de la ley, con dejarnos llevar tal vez por presiones mediáticas o por el temor a que algún juez sea escrachado mediáticamente, no lo sé. Pero lo cierto es que me permito así citar las palabras de Platón, nada más ni nada menos, que decía que el gran arte de todo gobierno es el arte de hacer amar a los pueblos su constitución y las leyes. Para que ello suceda, es preciso que la vean rodeada de prestigio y esplendor. Y me permito agregar, para que esto suceda se requiere de su debida aplicación. A eso los convoco entonces, a respetar el imperio de la ley. Eso es todo. Muchísimas gracias.